con permiso de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Antonio Fretes. De hecho, según informaron desde el Consejo, hoy se presentaron dos camaristas del fuero penal. Hablamos del doctor Delio Vera Navarro y también del doctor Gustavo Adolfo Campos González, ambos magistrados ya con mucha experiencia y que ya se han presentado en procesos anteriores que tiene que ver también con buscar un lugar en la máxima instancia judicial. Así que tenemos entonces dos nuevos candidatos a la máxima instancia judicial en el marco de este proceso. Recordemos que el Consejo de la Magistratura tiene intenciones de tener ya preparada la terna para los primeros días de marzo, Sebastián. Sí, Lucas, recordar también que los primeros días de febrero, ya dentro de poco, la otra semana, se cerrarían las inscripciones para este puesto de ministro de la Corte y son bastantes las preguntas que se hace uno para estos nuevos postulantes que se van a tomar en cuenta ya para este cargo y nos notifican en producción que podríamos tener al... Ya estamos en línea, nos dicen, con el doctor Gustavo Adolfo Campos González. Él es miembro de uno de los tribunales de apelación en cuanto al fuero penal de la capital y ha presentado hoy su postulación para el proceso de selección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Gustavo Campos, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado de oírles y gracias por esta oportunidad que me dan también para poder salir al aire en alguna medida para llegar a la ciudadanía y que así como en las audiencias públicas uno pueda ir mostrándose y mostrar el perfil y hablar un poco también de la trayectoria que uno ha marcado en línea de conducta. Te quería complementar también de eso de lo que dijiste. Somos miembros del Tribunal de Apelación en lo penal Primera Sala de Asunción. Ya cumplimos, creo que este junio vamos a cumplir 22 años solo en Tribunal de Apelación y somos también integrantes del Tribunal Especializado de Crimen Organizado, donde estamos trabajando muy bien con la magistrada Viviana Benítez Farías, el doctor Arnulfo Arias y también con Andrea Vera Aldana. Muy buenas magistradas, así es. Sí, doctor, y justamente estamos aquí con Sebastián Saavedra y que te saluda Lucas Aracho hablando ya de este proceso de selección. Ya usted, doctor, en la última ocasión, si no me falla la memoria, también pudo integrar incluso la terna para la Corte Suprema de Justicia y bueno, ya conoce, digamos, el proceso, además de esta importante experiencia que tiene ya dentro del Poder Judicial y en ese sentido también queríamos consultarle cómo ve la imagen actual del Poder Judicial y qué le podría, digamos, aportar al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, en caso de que acceda al cargo. Y bueno, como ustedes saben, digamos, la instancia superior del Poder Judicial, y eso hace que influya también para abajo en el Poder Judicial, está en una etapa de transición. Han accedido al cargo últimamente muy buenos magistrados. En mi caso particular, yo pienso que ustedes más o menos ya tendrán como periodista un seguimiento de nuestra conducta y quiero comentarte que soy comisionado ante el Comité Iberoamericano de Ética y a partir de la renuncia de la doctora Miriam Peña como ministra, entonces ella salió y fui electo yo Ujú. en ese sentido y para pagar derecho de piso me ofrecí a hacer un dictamen justamente sobre la laboriosidad, medición de rendimiento de los jueces, prevención de riesgos laborales en la perspectiva ética. Justamente hacía alusión a eso, de la necesidad de que la predisposición de los magistrados a ser auditados, especialmente cuando uno tiene una línea de conducta y demuestra ese compromiso con la institución, amén de ser, digamos, a toda prueba transparente. Nuestro dictamen al final fue aprobado en Barcelona en abril pasado. Fue la primera reunión presencial post pandemia, debido a que el secretario ejecutivo es un español. La Ujú. próxima reunión está fijada para febrero en República Dominicana sobre otros temas. Nuestro dictamen despertó también el interés de la ministra de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, María Elena Martínez Rosso, y justamente ella elaboró otro dictamen que tiene mucha relación también con ciertos términos de nuestra Constitución. ¿En qué sentido? Ella habla de la carrera judicial y de la
de la gran preponderancia que debe tener en la selección y en la promoción de los magistrados, el perfil, la conducta ética y el desempeño del magistrado. Como ella decía, hacía alusión a una frase española que decía, hombres buenos, sabedores de derecho. Es una expresión, no sé de qué dialecto español, así como tienen el catalán también. Claro. Y también había un ilustre doctrinario que decía, para ser un buen magistrado se debe ser una persona íntegra y honesta y además conocer el derecho. Honeste vivere, altero non levere, sum cuique tribuere. O vivir honestamente, no hacer nadie y dar a cada uno lo suyo, la definición de justicia de Ulpiano. Traigo nomás colación eso porque nuestra Constitución habla, por un lado, utiliza el término confirmación al fenecimiento del mandato de un magistrado para la confirmación. ¿Qué implica eso? Eso debemos entender que implica una suerte de, disculpen la repetición, de examen de desempeño del magistrado a los efectos de la confirmación. Sí. Y en relación a la sección de los ministros dice, entre los requisitos, 35 años de edad, nacionalidad paraguaya y notoria reputación de honorabilidad. Por lo tanto, como le digo a mis alumnos de Derecho Penal, ¿por qué se defiende el honor y la reputación como bien jurídico? Porque construir una buena reputación y fama lleva un largo tiempo donde, y más aún cuando uno ocupa un cargo público, es la ciudadanía que va oteando, o sea, observando el desempeño de esa persona, y si ha tenido una conducta rectilínea, entonces ¿por qué no defender el honor y la reputación? ¿Me entienden? En cambio, una conducta irregular ya es suficiente. Disculpe que me haya extendido demasiado. No, por favor, doctor. ¿Y cuán importante es realmente que un magistrado tenga honorabilidad y reputación? Una persona Sí, que va a impartir justicia y por sobre todo sí, que va a trabajar sobre bienes jurídicos tan importantes como por ejemplo la libertad de una persona. Y en ese sí. sentido, doctor, de la honorabilidad y la reputación, te consulto también, ¿cómo ves actualmente el Poder Judicial? Bien sabemos que lo que ha ocurrido con el doctor Antonio Fretes afectó de sobremanera la imagen del Poder Judicial, que como ya nos comentaban incluso en algún momento algunos camaristas cuando conversábamos, se viene trabajando sobre la imagen del Poder Judicial, de la Corte y sobre todo de la máxima instancia judicial, lo que es el fuero penal, que es la vidriera, digamos, del Poder Judicial, del sistema de justicia en sí. Entonces, ¿cómo Mm. ves todo lo que ocurrió con el doctor Fretes y si a tu criterio afectó o no también la imagen del sistema de justicia? Pudo haber afectado en cierta medida, pero en otros no, porque yo pienso que hay mucho esfuerzo en ese sentido. Te comento que integramos la oficina técnica de apoyo al sistema penal. La coordinadora es muy activa, la ministra Carolina Llanes, y está haciendo un papel muy interesante, y ella instó a volver a hacer renacer el tema de la oficina técnica, que cuando entró recién el sistema penal existía ya, ¿verdad? Luego se suspendió y ahora se reinició nuevamente y estamos justamente en alguna de las comisiones. Y lo que busca con eso es justamente la máxima transparencia y el rendimiento en ese sentido. Como una vez hice en una entrevista que me hicieron en el anterior concurso, hay veces que la generalización un poco perjudica. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Son aquellos magistrados que realmente siempre son aplicados en la función, rinden culto al valor ético de la responsabilidad. ¿Desde qué punto de vista? Responsabilidad en el sentido de devolver esa confianza depositada mediante el trabajo tesonero, de producir, tratar de estar al día. Penecimos el año con el tribunal especializado, el único tribunal especializado contra el crimen organizado y el delito económico, estando al día prácticamente, sin perjuicio a nuestras funciones ordinarias. Sí. Y existen magistrados que el día a día luchan y el trabajo no termina en el horario fijado en la oficina, sino que muchas veces, me consta porque sé de muchos magistrados de que trabajan incluso en sus casas, a veces hasta alta hora de la noche, pues justamente cumplir con eso. Y otra cosa, la responsabilidad no solo está en el rendimiento, sino también en el hecho de que cada caso, todos los casos son importantes y cada caso, como decía un colega ya que se jubiló, el doctor Ray Maurice, decía, tenemos que hilar fino a la hora de resolver las cuestiones, o sea, analizar al máximo los hechos
y aplicar de la mejor manera el derecho en ese sentido. Luchar también, hay que tener en cuenta que la mora no es solo, tenemos que hacer también un mea culpa desde el Poder Judicial, ¿verdad? Tal vez existe también causas que se pueden atribuir a la justicia, pero también en muchos otros casos puede ser una deficiente actuación de la Fiscalía o puede, en la mayoría de los casos, como ustedes ya son testigos de eso públicamente, al uso abusivo de los recursos, los incidentes y las recusaciones. Y nosotros estamos obligados a darle trámite a cada uno de ellos. En ese sentido, yo les suelo decir a mis colegas, cuando existe una cuestión incidental así, podemos resolverla indímine de manera a cortar ese tema o la intención del interés dilatorio que pueda tener una de las partes actuando, ya sea de mala fe o en forma temeraria. Claro, y justamente ese es uno de los temas que se viene tocando bastante, doctor, porque hace poco se declaró la prescripción de un caso importante también de presunta corrupción pública, se hablaba de mucho dinero y ahí se empezaba a debatir la cuestión de la mora judicial, la cuestión de la actuación de los abogados también, se hablaba en ocasiones de las sanciones y demás. Entonces, ¿cómo se podría trabajar sobre eso, doctor? O sea, al final, tal vez sí hay una responsabilidad compartida y hay cosas que mejorar dentro de la justicia, pero digamos lo que más se ve de por ahí es la cuestión de las conocidas como chicanas, ¿verdad? ¿Y cómo se podría parar eso desde la corte, por ejemplo? Bueno, en alguna medida así como los doctrinarios, existen criterios divididos en relación a eso. Nosotros somos muy del criterio de aplicar en forma, ¿cómo te iba a decir?, sistemática o con concordancia lo que hace a las cuestiones interruptivas y a las cuestiones de carácter suspensivo. Suspensivo aquello cuando dichas chicanas hacen imposible la persecución, la consecución del proceso, entonces restarle ese tiempo en que esas chicanas utilizadas de mala fe obraron dicho mérito de imposibilitar y restar a eso, así como la ley Camacho en su momento que hablaba de la extinción de las causas decía aumentó de 3 que era originalmente en el proyecto del Código Penal, o sea, en la primera ley que salió del Código Penal hablaba de 3 años, él aumentó a 4 y también insertó en las mismas que toda cuestión incidental o recursiva suspende el dicho plazo para el cómputo de la extinción. Entonces tenemos que buscar encontrar términos como esos para justamente evitar o en alguna medida como diría, restarle intenciones a aquellos que quieren actuar de esa manera, obrando de eso de una forma de lograr entonces la eficiencia y la eficacia de la justicia. Totalmente, doctor, y bueno, trabajar también de por ahí en conjunto con la fiscalía, ¿verdad? Que bueno, también se vio afectada esta lluvia de críticas que recibió el sistema de justicia en sí por la prescripción de esta causa que estábamos comentando recién. Concuerdo fielmente contigo. Debe haber reuniones interinstitucionales. Y otra cosa también, como ustedes saben, tenemos la clasificación de hechos delictivos, ¿verdad? Los delitos y los crímenes. Según tengo entendido, creo que uno de los parlamentarios, me parece ser, uno de ellos fue el senador Fernando Silva, había presentado un proyecto de ampliación de los marcos penales a los cuales se puede ser aplicada la salida alternativa al proceso. ¿Cuáles son esas salidas alternativas? En casos de flagrancia, de hecho, por ejemplo, delictivos, se pueden aplicar la suspensión condicional del procedimiento, un procedimiento abreviado, o un criterio de oportunidad. Si por ejemplo una persona tiene un hecho mucho más grave en donde pudiera recaer una sentencia mucho más amplia, con una sanción mucho más, aplicar criterio de oportunidad, pero en ese caso supeditado a la resulta final de ese proceso grave. Si ese proceso grave termina con una prescripción, una extensión por razones que digamos, entonces se reabre el proceso menor para llegar a una instancia en ese sentido. Pero trabajar con fiscalía en ese sentido para todos aquellos casos menores puedan tener ya una solución rápida, de manera a concentrar la máxima atención y cuidado en los casos más grosos, más importantes, crimen organizado, delitos económicos, hechos de corrupción muy graves donde están involucrados, digamos, personas que por su grado, el cargo que ocupan,
en alguna medida el grado de reprochabilidad es mucho mayor, por lo tanto entran en los tipos agravados o calificados de los tipos punibles. Doctor, sí, Sebastián. Sí, buenas tardes, doctor. Te saluda Sí, Sebastián Saavedra. Te quería hacer una consulta referente a que ya tuvimos una entrevista con otro postulante y mencionó un poco su punto de vista acerca de las auditorías, y ya que hablas precisamente de la sí. transparencia, quisiera saber tu opinión respecto a esto. Sí, yo siempre sostuve mis audiencias públicas en anteriores concursos. La Corte Suprema de Justicia cuenta con un instrumento, una herramienta muy antigua que es el Código de Organización Judicial, en donde se habla de el hecho, y la Corte misma remite o notifica. Últimamente se está no sé si eso volvió a renacer con todo este tema de la audiencia y demás, los pedidos de informes trimestrales para en las distintas esferas del Poder Judicial. Pero amén de eso, soy del criterio de que la Corte tiene una dirección de auditoría de gestión, entonces tiene que haber un control cruzado, porque a veces estas informaciones pueden ser en alguna medida no completas en ese sentido, y como una forma de cruzar la información que también potenciar ese departamento de auditoría de gestión de manera a detectar las causales de mora, de manera a que si son por falta ya sea de recursos humanos suficientes, de equipo, lo que fuera, todo eso se pueda subsanar. Y en el caso que dichas moras se deban a una actuación un poco irresponsable del magistrado, entonces existen los conductos pertinentes para lograr, ya sea por un lado una advertencia o lo que fuera, para ponerse al día, y si aún así no se logra, bueno, existen los conductos pertinentes que existen, y los órganos también extra Poder Judicial, ustedes saben. Así mismo, doctor. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes te quería consultar, doctor, un tema referente al ámbito administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Se está tratando un proyecto de ley que busca, digamos, modificar, si no estoy equivocado, el artículo 8 que habla acerca del manejo de la superintendencia dentro del Código de Organización Judicial, que habla del Mm. manejo de superintendencias y demás, que habla de que haya una rotación, de que no haya una eternización en el cargo dentro de la superintendencia, y te quería preguntar tu opinión al respecto, doctor. ¿Consideras que ese proyecto de ley de prosperar, digamos, va a servir al Poder Judicial, o estamos bien así como estamos? Eh, yo en principio, como ustedes, no sé si se interiorizaron o se enteraron del tema del MESIP, módulo estándar de control interno del Paraguay, pero no era solo para el Poder Judicial, sino que para toda la institución, incluso Contraloría y demás. Ujú. En esa temática nosotros, cuando yo fui designado en su momento, junto con la doctora Valentina, yo por el ámbito penal y otros fueros, y la doctora Valentina por lo civil y lo laboral, creo que éramos jueces coordinadores del área jurisdiccional en el MESID, estaba también la parte administrativa, y elaboramos un código de buen gobierno que fue aprobado por la Corte. Justamente me acuerdo de una frase que insertamos ahí que me gustó mucho, que decía que todo lo que hagamos en la intimidad de nuestros despachos, lo que fuera, sea tanto para el ámbito jurisdiccional como administrativo, sea fácilmente expuesto públicamente. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Que siempre actuemos con la máxima buena fe y el celo en todo lo que hace a la cosa pública, de manera que pueda ser demostrado fácilmente y que auditado fácilmente quede bien expuesto la situación, ¿me entienden? Generalmente el que trabaja bien, a veces trabaja con bajo perfil, y eso hace que nos falte mucha la luz. Y en Mm. cambio, y esa auditoría va a hacer que ante la actuación con bajo perfil, eso pueda ser puesto por resultado de esa auditoría. Yo pienso que la intención de esa rotación es sana, tiene una buena intención justamente para evitar hechos posibles de corrupción. Yo soy del criterio que también eso debe regir, no solo en el Poder Judicial, sino en otras instituciones del Estado. Sabemos que existen organismos de Estado, ya sea en la frontera o en otros Sí. lugares, y la rotación no siempre es sana, porque entonces se evita posibles cosas de connivencia y surgimiento de corrupción o lo que fuera. Por supuesto que lo primero que debe existir es el hecho de los valores en la persona, y eso se viene de la familia,
de la educación en la familia y que eso quede bien internalizado en la persona. Si nos vamos a algo ideal, eso debería ser así siempre, ¿verdad? Las leyes a veces se establecen en forma ideal, los organismos también, el Contraloría General, CEPRELAP y otras cosas, y a veces lo que fallan son las personas. Pero todo es perfectible, todo es perfectible. Yo pienso que lo que me preguntaste, esa de la rotación, tiene una sana intención. Yo pienso de que justamente evitar que eso se eternice y el tiempo haga que la persona pueda adquirir mañas y por ahí no tiene valores bien adentrados. Tenemos un código de ética para el Poder Judicial y una vez una persona me dice, eso no sirve. No, es que me parece que es errada esa interpretación. Porque el código de ética no nos debe ser impuesto a nosotros. De nosotros debe partir la intención, debe ser como una Biblia, que periódicamente nosotros hagamos un examen de conciencia a la luz del código de ética, en qué estamos bien y en qué estamos mal, ¿verdad? De manera para mejorar. Y también preocuparnos por optimizar el uso de los recursos humanos de manera no malgastar y hacerle incurrir en gasto al Estado. Ya desde ese punto de vista, y más aún en el tema del manejo de los casos. El justiciable, en alguna medida, una persona también que sufre ante una posibilidad de sentencia y detrás de ella de toda una familia, así como un médico que recibe un paciente enfermo, sufriente, y también una familia con toda la cantinela que ello implica. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Esperemos que tu postulación sea con mucho éxito y te agradecemos mucho por tu tiempo, doctor. Es muy amable. Te agradezco mucho. A vos sí, te agradezco. A ustedes sí le agradezco porque ustedes me dan la oportunidad de poder yo salir al aire. Siempre yo he trabajado un poco con bajo perfil y me tocó siempre casos muy sonados, ¿verdad? El fiscal, el golpe de 8 de febrero. El juez me tocó otra cuestión muy grave que me afectó directamente por mi familia política, y también tuvimos casos muy, ya sea por inhibición, como somos la primera sala que recibíamos nosotros, casos de extradición, Jerry Pavao o otros más, por decir algunos nombres. Sí. Y si bien yo soy de espíritu civilista, mi padre fue también juez, pero muy joven, él falleció, él fue también, después salió de la justicia, del Poder Judicial y se dedicó a la política, fue parlamentario y murió muy joven, a los 48 años. Fue un buen juez y tuvo también un caso sonado en su tiempo y por resolver de una manera le costó un traslado a la comercial. Luego él salió de la magistratura. Mi hermano también estuvo en lo civil, por eso yo tuve que apartarme, poder incursionar en lo civil, porque si no iba a... Y fuiste a lo penal, doctor, ahí. Tuviste que cambiar de fuera. Y mi destino fue en lo penal finalmente. Y sí, por lo visto sí te tocaba ahí, doctor, ¿eh? Juez del viejo sistema, juez del nuevo sistema penal de garantía y luego tribunal de apelación en lo penal. Y la capitana de la sala, digo yo porque era la primera sala, todos los casos venían de la corte inhibido, venían directamente a nosotros. Imagínate, doctor, que recuerdo incluso hace poco conversábamos con el doctor Pedro Mayor Martínez y nos decía que él, por ejemplo, fue uno de los primeros que se atrevió también a, por ejemplo, impugnar la inhibición a un ministro de corte. Como decía, o sea, caía primero ahí y le tocaba a ustedes, ¿verdad? Los casos grandes al final. Sí, así es, así es. Y otra primicia que tal vez no tenía era que también tuvimos el caso Ijazí de extradición y nosotros resolvimos menos de 24 horas. Sí. Justamente porque era un caso muy sonado y le recibimos cerca al mediodía y tuvimos que trabajar, digamos, a deshoras para justamente obrar con la máxima diligencia y celeridad en la resolución del caso, en segunda instancia. Antes de las 24 horas ya eso estaba resuelto. Un caso que hasta ahora sigue dando que hablar también, doctor. Imagínense ustedes, bastante rápido lo resolvieron también. Algo que estaba bien fundado. Y otra cosa, fue por primera vez que vi un exhorto de extradición con los documentos bajo el viejo sistema, con máximo celo elaborado, o sea que examinado de todos los puntos, porque me tocó más ser propinante, de todos los puntos cumplía con todas las reglas del tratado, hasta de legalizar cada firma por la corte de allá, del país requirente, en ese sentido, porque ustedes saben que luego los tratados se fueron flexibilizando, determinando que por la sola introducción por la vía diplomática ya se presumía la autenticidad de todos los documentos. En cambio, aquel fue redactado
justamente cuidando todos esos detalles con el viejo procedimiento, por lo tanto cumplía con todos los requisitos, con exageración. Así Y fue. sí, y te ha tocado estar en caso de caso, doctor. Doctor, te agradecemos Muchos mucho otros, por este muchos contacto. otros. Lo que recuerdo son esos, muchos otros. Bastante. Y Así bueno, mucho éxito, doctor, nuevamente y gracias por este contacto. Seguramente te vamos a ir molestando más adelante también. Cuando quieran, estoy a las órdenes, más aún para explicarles todo lo que sea, porque hay veces que hay que aclarar cosas que a veces se distorsionan un poco y se sataniza el Poder Judicial. Pero bueno, a veces la función pública es un poco ingrata, ¿verdad? Pero Totalmente. uno pone el máximo empeño y a veces por culpa de algunos, pocos, recibimos todo el ramalazo. Es verdad. Es cierto. Doctor, muchísimas gracias. Buen resto de jornada y buen fin de semana. Muy Un amable, abrazo doctor. igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así estábamos hablando con el camarista Gustavo Ocampos González. Él ha presentado su postulación para este proceso de selección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Decíamos el cargo que va a dejar el doctor Antonio Fretes.